finalización. Regresamos a Noche para Todos. Bueno, y para nadie es un secreto que nuestro país en la actualidad presenta un panorama un tanto incierto, desalentador y hasta pesimista de lo que es el factor político dentro del contexto social. Un gobierno con una opinión pública muy desfavorable, un Congreso desprestigiado, sin legitimidad ante la opinión pública, una rama judicial con escándalos como la captura del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por sobornos judiciales. Un proceso de paz no muy claro, con muchas dudas y tropiezos. Toda esta situación coyuntural que se está presentando en el país incide en el aspecto político y de eso nos vamos a referir a través de la óptica que tienen nuestros invitados. Está con nosotros Jimmy Ruiz Quintero, él es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política de Madrid, España, con una maestría en Democracia y Gobierno. Es docente en Geopolítica y Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad Cooperativa de Pasto. También está con nosotros el doctor Jesús Martínez Betancur, economista, magíster en Modelo de Enseñanza Problemática, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Nariño. Es escritor, docente y columnista, y único youtuber pastuso. También está con nosotros Franky Pedreros Narváez, administrador público y promotor del pensamiento crítico. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros invitados, por estar aquí, por atender nuestro llamado. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ustedes, los tres, es acerca de esa contextualización que se tiene, esa perspectiva que ustedes tienen respecto a la situación política del país. ¿Quién le gustaría empezar? A ver, primero. Doctor Jimmy Ruiz Quintero. Bueno, esa perspectiva que usted tiene frente a la situación política del país. Bueno, primero saludar a todos los televidentes. Un placer estar aquí, compartir con Beatriz y los contertulios. Bueno, para nadie es un secreto, uno prende el televisor y se ve una lluvia de noticias bastante complicadas y pues que todas giran en torno al tema de la credibilidad política. Yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que puntualizar en este espacio tan oportuno para que nosotros los pastusos nos pensemos también la realidad nacional es la cuestión de cómo nosotros estamos aportando al tema de la construcción ética, cómo se está aportando al tema de la construcción ética en las escuelas, cómo se está vivenciando la cuestión ética en todos los estamentos del Estado, cómo los profesores universitarios estamos movilizando a los estudiantes para que se apropien de una verdadera estructura, o sea, apropien una estructura ética. Entonces creo que el primer tema, si nosotros queremos hablar de política, sería primero conceptualizar o digamos que parametrizar lo que es política y segundo lo que es ética. Creo que la unión de ambos términos es un juego, es una danza que lastimosamente pues ahora al descompás pues nos tiene como nos tiene. La política y la ética, pero bueno, en este momento hay un desprestigio respecto a esa esencia que tiene la política. ¿Cómo ven en este momento los colombianos, los nariñenses, esa aliación entre política y ética, de acuerdo a su perspectiva, doctor Jimmy Ruiz? Bueno, en general nosotros no somos una sociedad en Colombia que haya hecho el esfuerzo por pensarse a sí mismo. Nosotros históricamente hemos sido muy descuidados respecto a nuestra misión ciudadana para construir una democracia mejor. Nosotros tenemos una democracia perfectible, se llama, ¿no? Técnicamente, o sea que es una democracia que tiene muchos problemas y que está llamada a ser revisada. Hubo hace muchos años, en los años 80, llegaron a decirnos que en Colombia éramos una narcocleptocracia, o sea, el gobierno de los narcos y de los paras. Bueno, ¿qué somos ahora cuando se habla tanto del tema de la corrupción? La cleptocracia es de ladrones. Claro, la narcocleptocracia, ¿no? La democracia de los narcos y de los ladrones. Ahora, nosotros podríamos jugar con el término y decir en qué estamos. Realmente los colombianos estamos conscientes de que tenemos en el voto la posibilidad para transformar este país o no nos interesa. Uno de los debates fuertes que se dio en el inicio de nuestra institucionalidad, y lo planteaba el Partido Conservador,
era si todas las personas podían votar, y ellos decían que no, que uno no podía votar si no tenía plata, porque si uno no tenía plata no era libre para pensar. Entonces nosotros ahorita tenemos que, sin decir que el Partido Conservador tenga razón o tuvo razón en esa época, nosotros sí tenemos que plantearnos si en este país todos estamos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos con el voto. Y al decir esto, lo que estoy diciendo es que nosotros siempre estamos viendo la corrupción afuera, estamos viéndola en los magistrados, en los grandes empresarios a veces que le dan mordidas a los gobernantes, pero en realidad la ética es un proceso personal del que los colombianos nos hemos preocupado muy poco a nivel personal. Ya. Doctor Jesús Martínez. Discúlpame, Mahatma Gandhi, el líder del levantamiento hindú contra el Imperio Británico a través de la resistencia pacífica, decía, muy a propósito de lo que usted comenta, decía que duele más el silencio de los buenos que la maldad y la perversidad de los malos. Eso para significar que hay una sociedad masivamente indolente, despreocupada por lo que pasa, como que si el problema fuera de otros y no fuera de uno. Por ejemplo, el tema de la paz lo vemos o lo ven como un problema ajeno, la guerra como un problema que no nos involucra a nosotros, cuando sí nos compromete, directa o indirectamente, en la medida en que se arbitran muchos recursos para el mantenimiento del aparato militar, ¿no? Y el tema de la corrupción igual, como si fuera un problema solo de Bogotá, de las altas cortes, del Congreso, de los que están allá, y como que si en la región nosotros no viviéramos, no padeciéramos las consecuencias de esa corrupción centralizada, o también aquella que se ha evidenciado en nuestra región en diversos escenarios locales, en donde la corrupción no solamente es que se roben el dinero público, que partan lo que llaman la mordida, la tajada, el ají, hay distintas denominaciones, sino que también pasa por ineficiencias del Estado, indolencias de las funciones, en el cumplimiento de las funciones del Estado. La salud, por ejemplo, está aquí a la vuelta de la esquina, en las EPS, en donde es una tragedia cómo han hecho de la salud un negocio grosero, atrevido, irresponsable. Y que está también en manos de los políticos, las EPS pertenecen un 60% a los políticos. Está el modelo que se implementó de Ley 100 para favorecer los intereses de los particulares. Es que cuando usted hace la presentación, Beatriz, solamente se refiere a la corrupción en términos de los poderes públicos, pero también hay una empresa privada que agencia procesos corruptivos. ¿Quiénes son los contratistas? ¿Quiénes son los que contratan? Sino particulares, las obras, las Odebrecht, la doble calzada de aquí a Chachagüí, que se la robaron aquí en Nariño, descarada y sinvergüenzamente, unos particulares. Pero allí vuelvo y caigo al comienzo de mi intervención. Lo que duele es la indiferencia de las mayorías, que somos los buenos y los que pagamos las consecuencias de la corrupción. Yo estoy de acuerdo con el panelista en términos de que aquí hay un problema de ética, de cultura ciudadana también, pero también hay unos responsables directos. El modelo de desarrollo del país, una economía capitalista grosera, atrevida en el abuso de los dineros, no solamente públicos, sino de los particulares. Los bancos se alzan cada año con 12 billones de pesos al año, 12 billones, con B de billetes, se alzan de utilidades netas los bancos. Y las deudas que tenemos los usuarios de los bancos, los clientes, llegan a 18 billones de pesos, ¿no? Entonces, uno no entiende cómo es que está distribuida, o sí entiende cómo está distribuida la riqueza del país. 4 grupos económicos son los dueños de este país, los que imponen las políticas de este país. Mientras no se resuelva, y ahí va mi primer planteamiento, no se resuelva, estoy de acuerdo con el panelista, no se resuelve el tema de la democracia económica, no se resuelve el tema de la democracia social y en consecuencia tampoco el de la democracia política.
Doctor Frankie Pedreros, ¿qué anotar respecto a este comentario que hacen nuestros panelistas? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes y gracias por la invitación. Yo quisiera, antes de hacer una anotación sobre los criterios de nuestros panelistas, decir que la verdadera política es una política que está al servicio de las comunidades. Que un verdadero político debe pensar no en su interés propio, sino en el interés de los demás, que es como la base, el principio, el espíritu que anima, al menos nos anima a nosotros a participar de la verdadera política. Y en el transcurso de todos estos años aquí en Colombia se ha ido confundiendo política con politiquería. Y se ha creado un paradigma en la gente. Y uno le habla a la gente de la realidad política y la gente no quiere saber nada de política. No le gusta la política. Cuando todo está transversalizado por la política. Hay política en la salud, hay política en la educación, hay política económica. No hay nada, absolutamente ningún tema que no tenga que ver con la política, ¿sí? Bueno, y ese es un paradigma que le ayuda mucho a los gobernantes de turno, porque es que ese 50 y ese a veces 60% de electores que no votan, que son indiferentes, le ayudan mucho a este mal formado sistema democrático. Porque si realmente ese silencio lo convirtieran en voto y lo convirtieran en un voto libre y en un voto de opinión, de pronto esto podía comenzar a cambiar. Pero mire, discúlpeme, el 80% es el precio de la desfavorabilidad de todos los partidos políticos, de justicia, gobierno. Solamente hay un 20% que medianamente acepta a esta institución. Entonces han perdido credibilidad estas instituciones políticas. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas aquí en Colombia, según las encuestas. Se lo merecen. Se lo merecen, claro. El Legislativo, el Ejecutivo y ahora pues que está de moda el Judicial. Es curioso que los tres poderes públicos está de moda por estén... Sí, pero no solo de moda, porque es que no lo habíamos visto antes. No solo de moda, los cilindros y las motosierras, el ruido ese no dejaban ver el ruido de la corrupción a lo mejor. Señor. Sí, aquí nos manipulan a nosotros mucho con la percepción, ¿no? A nosotros nos hacen ver otro país cuando en realidad es otro. Yo recuerdo que en la toma del Palacio de Justicia aquí comenzaron a pasar un partido de fútbol cuando algo muy grave estaba sucediendo con las instituciones de poder de este país. Y así sucede con todo. Nos manejan mucho cómo la opinión pública y cómo la gente percibe la realidad, ¿sí? Nos hacen ver que este país sí tiene crisis, pero que gane la selección de fútbol colombiana. Aquí la gente sale a celebrar más un partido de fútbol que la firma de un proceso de paz que se consiguió con mucho sacrificio y con mucho dolor, y con el dolor de las víctimas, con el dolor del pueblo, porque es que, como decía Gaitán, el gobierno pone las balas y el pueblo pone los muertos. Aquí los muertos fueron de parte y parte. Y bueno, y en ese contexto, y retomando las palabras del profesor Jimmy y del profesor Chucho Martínez, es necesario inyectarle a la política la ética, ¿sí? O sea, quien realmente se considere que crea o piense ser un buen político tiene que tener principios éticos, tiene que tener esos valores ciudadanos. Uno no puede concebir la política como un negocio. Y la política aquí en Colombia se ha convertido en un negocio. Las EPS, como dice el profesor Chucho, son empresas privadas que se alimentan de los recursos públicos.
Aquí el neoliberalismo fue avanzando a pasos agigantados y poco a poco se fueron vendiendo las empresas públicas que prestan servicios públicos para entregarlas a empresas privadas, ¿sí? Y hacer un buen negocio de ello, y un negocio lucrativo. Y todos nosotros lo hemos visto en el transcurso de los años, y a veces no reaccionamos, no pensamos que nosotros también, como dice el profesor Jimmy, debemos ser actores de esto. O sea, si bien es cierto, los legisladores, si bien es cierto, el mismo ejecutivo, los mismos gobernantes y hasta los mismos jueces terminan siendo elegidos por el constituyente primario, somos nosotros los que en última le estamos delegando ese poder. Y la gente a veces no alcanza a entender y no alcanza a concebir cuánto poder constitucional, cuánto poder político o cuánto poder social económico puede tener en sus manos. Profe, pero discúlpeme, le interrumpo. Allí viene un problema de cultura ciudadana, de apropiarnos de unas herramientas que están en la Constitución, que están en la ley y que pueden servir para hacer veeduría, control político, están en la ley 134 del 94, 133 del sobre veeduría, voto programático, participación ciudadana, cabildos. Hay mecanismos, pero la institucionalidad, y cuando hablo de la institucionalidad hablo de los gobiernos nacional, departamental, municipal, de los congresistas, de los diputados, concejales, no ayudan desde donde están a crear cultura política para que la sociedad se apropie de los mecanismos de la democracia participativa. Nos quedamos nosotros con la democracia representativa, delegataria del poder, para que nos represente a alguien y decida por nosotros el destino nuestro, pero nosotros no recurrimos a la participación ciudadana como mecanismos, no solamente de control y vigilancia, sino también de censura social y de apropiación de procesos democráticos que permitan a la sociedad ser partícipe de las transformaciones de la sociedad. Es que en la ignorancia de la sociedad es que gravita y germina toda la corrupción y toda esa mala hierba que tenemos en el país, y en Nariño, dígase también. Yo creo que a propósito de lo que dice el profesor Chucho, la pregunta que usted suscita con su disertación es ¿cómo llegamos aquí, no? ¿Cómo llegamos a hacer esto que somos ahora como ciudadanía, esta indolencia y esto que estamos acusando? Entonces yo creo que sí habría que apoyarnos en una, digamos que en una comparación histórica que puede sonar un poco disonante en este momento, pero que lo voy a hacer muy rápidamente. Hace muchos años, 2000, más o menos 2000 años, sabíamos que el poder más grande del mundo era Roma, ¿cierto? Y entonces cuando los estudiosos empezaron a preguntarse en ese tiempo por qué Roma era lo que era, se descubrieron que llegaron, gracias a 3 principios, a ser la nación más poderosa del mundo. El primer principio era la devoción al deber, el segundo era el del amor a la patria, a lo colectivo, y el tercero era al respeto de su historia, al tener conscientes quiénes eran sus ancestros y por qué habían dado su vida construyendo esas murallas que protegían a esa ciudadanía. Entonces uno se pone a pensar, nosotros colombianos, ¿qué grado de devoción tenemos al deber? ¿Qué grado tenemos de conocimiento de nuestra historia, de nuestra propia historia? Finalmente, ¿qué compromiso tenemos con esta sociedad que es de todos, es nuestra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay un gesto muy significativo que es que nosotros sin problema botamos los papeles por el carro, o cuando vamos en la carretera las cáscaras del plátano, decimos esto es reciclable, ¿no? Y las tiramos, pero no nos damos cuenta que si solo tiramos la cáscara y no la enterramos, eso es una cosa que se seca y nunca va a convertirse en abono. Y Jaime Garzón, que ya no me acuerdo cuántos años fue que lo mataron, él decía, nosotros tiramos las basuras por la ventana porque sentimos que la calle es de nadie, es de nadie, y cuando al contrario en otras culturas que están mucho más desarrolladas, nadie tira nada a la calle porque sienten que la calle es de todos. La gran pregunta que entonces en este momento nos abre la caja de Pandora el profe Chucho es ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Y yo quisiera hacer una acotación también histórica, pero ya de Colombia muy breve.
nosotros cómo hemos ido construyendo nuestra relación frente al Estado, cómo tenemos al Estado, cuál es la imagen del Estado que tenemos en las calles. Y sobre todo un Estado al que le tenemos miedo. Por ejemplo, ¿qué sentimos cuando vemos la policía de carreteras en una vía que nos vamos de paseo? Te empezamos a decirnos mentalmente que no me pare, porque y no nos damos cuenta de que esa policía de carreteras ahí está ahí como Estado para protegernos, para darnos una seguridad, pero muchas veces tenemos la percepción de que esa gente nos va a parar para fregarnos la vida por fregarnos la vida. Entonces sí tenemos que reconstruir ese vínculo, tenemos que reconstruir ese vínculo que tenemos con el Estado, que es un vínculo que nació complicado desde la génesis histórica de lo que somos como nación, ¿no? Sí, pero mire, cuando el Estado está ajeno, distante, cuando los procesos de trámite construidos por el Estado son dispendiosos, son engorrosos, son largos, entonces son caldo de cultivo para la corrupción. Cuando el Estado no llega a ciertos sitios, entonces se imponen las autoridades locales y las autoridades privadas, como ha ocurrido en muchas partes del país. A este propósito yo quisiera hacerle una acotación de Fabián Sanabria. Franklin. Fabián Sanabria es el director del Instituto Nacional de Antropología, un señor que fue profesor de la Universidad Nacional. Y él dice que la anécdota del papá Estado y cómo se casa con la mamá Nación en el principio de nuestra génesis institucional es muy curioso, porque el papá Estado no solo no cumplió con sus responsabilidades, alguna vez lo hablábamos con Beatriz, que nosotros tenemos al papá Estado como un mal papá, porque ni nos pone para los pañales. No, pero más grave es que el Estado lo usurpa y lo representan los políticos, el concejal, el diputado, y él viene a representar el Estado a la vereda. Sí, yo hablaba de cómo se ha ido construyendo esa percepción de la responsabilidad del Estado, ¿no? Históricamente el Estado era como un papá ausente que le delegó sus responsabilidades a un ente privado, que tenía toda la buena voluntad, pero que era un ente privado. Le delegó en la génesis institucional a la Iglesia la cuestión de la educación, la cuestión del registro. Ustedes se acuerdan que nuestros abuelos tenían que identificarse con una partida de bautismo. Le delegó la cuestión de dónde llega el Estado. El Estado no llegaba al territorio. Tampoco se escapa, ¿no?, de esta crisis, ¿no? El Estado no llegaba. No, aquí hay palo para todos. No, sí, el Estado no llegaba a todas las partes. Y entonces, ¿quién llegaba? Tampoco se escapa. Llegaba en las misiones. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, el Estado fue muy irresponsable desde el principio. No asumió, digamos que, las riendas de la construcción de sociedad desde el principio. Y lo que hablamos, de que lo cede a un ente privado, que al final, pues como ente privado, tiene también unos intereses particulares, ¿no? Que no son los intereses de todos los asociados que viven dentro de una jurisdicción política. Las funciones del Estado están en manos de particulares, es un hecho, una verdad de apuño, lo que planteaba Pedreros, dice, sí, las funciones del Estado las asumieron los particulares a partir del neoliberalismo, años 90, y de allí para acá, todo está privatizado. Pero eso no es porque lo estatal y lo público sea ineficiente o sea corrupto, sino porque son mejores para robar a algunos empresarios privados a nombre de de estos modelos de eficiencia particular de la ganancia. Profesor Chucho, otro paradigma que está latente, ¿no?, en la sociedad, y realmente a nosotros nos preocupa que aquí en Colombia, tomando solo el tema que dice el profesor Jimmy, se ha perdido la confianza, ¿sí? O sea, si hablamos de un Estado paternalista, para mí sería un mal padre que pone a sus hijos. Hablemos del Estado actual, de nuestro presidente, lo que tenemos. De este mismo Estado, porque el común denominador de estos gobiernos ha sido el mismo. O sea, el comportamiento de los partidos, políticos, desde que yo tengo memoria, y de lo que hemos nosotros tendencia a desaparecer los partidos políticos, por eso los candidatos están recurriendo a las firmas, porque están podridos. Desde el mismo Frente Nacional ha sido lo mismo. O sea, uno no ve la diferencia en las plataformas políticas de los partidos.
Uno no ve cuál es la diferencia del Partido Liberal del Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U y de otros partidos que están naciendo, ¿sí? Y en la corrupción se igualan más todavía. Cuando en el resultado son los mismos. ¿Cómo están administrando el Estado? Hay liberales, conservadores, ¿sí? y hay uno que todos lo han administrado de la misma manera. Incluso izquierda, las oportunidades derecha. que ha tenido la izquierda en Bogotá, Claro. mire cómo las ha desperdiciado, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que el Estado se ha ganado lo que el Estado es, la desconfianza de los ciudadanos, ¿sí? Pero obviamente este también tiene que ser un tema de cultura ciudadana y hay que rescatarlo. Esas son las ideas, las propuestas que hay que rescatarlo de parte y parte, ¿sí? Aquí se tiende a hacer trampa por cualquier cosa, ¿sí? Si uno va en la vía y de pronto ve que se le quedó el pase o no pagó el seguro, ¿sí? O no pagó el registro mecánico de gases, pues ya va listando como el billete para decirle al policía que por favor le haga el favor. O los estudiantes que uno los ve. Que le da para la gaseosa. O los estudiantes que uno los ve en un examen, ¿no? Cuando se preparan, cuando de una y mil formas pues tienen un chancuco y tienen su trampa y tienen su... ¿sí? Entonces, la crisis pienso que es de parte y parte, pero aquí en este momento yo pienso que debemos centrarnos más en la crisis de los partidos, en la crisis ética de los partidos, ¿sí? O sea, si hay un camino aquí en Colombia que pueda transformar la realidad política, es un verdadero partido político. Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, todos estos grupos que se alzaron en armas, intentaron llegar al poder por medio de las armas. Gracias a Dios tuvimos un buen fin con las FARC, lo esperamos del ELN, igual de los otros grupos que queden todavía al margen de la ley. Pero ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué queda de eso? Perdóneme, yo no comparto. Discúlpeme, caballeros, pero nos vamos a una pausa. Después de estos comerciales también ya conoceremos qué opinan los ciudadanos frente a esta situación que estamos abordando en este tema el día de hoy, como es la situación política del país. Es la opinión que tienen los ciudadanos frente a esta pregunta. ¿Qué opinan de la situación política del país? Bueno, mis señores, también tengo acá unas preguntas que les hacen los televidentes a nuestros panelistas. César Augusto Benítez les pregunta a ustedes: ¿será que una constituyente cambiaría de fondo los graves problemas que tiene el país? Doctor Jimmy Ruiz Quintero, ¿qué responderle a nuestro televidente? Bueno, una constitución por sí sola no nos va a dar un país diferente. Yo ahorita me estaba acordando mientras la señora con mucho tino, ¿no? La usuaria acá decía que la política que nosotros tenemos no es política, es una cosa distinta, es una politiquería, porque la política es otra cosa más alta. Y entonces yo pensaba que históricamente en este país nosotros que no hemos sabido definir qué es la política y cómo debemos interactuar a través de la política para construir una nación, en el proceso de pelearnos por intereses muy pequeños entre particulares, bueno, yo me quedo con esto, nos hemos descuidado mucho del Estado. Nosotros no somos conscientes, por ejemplo, de que desde 1810 hemos perdido el 54% del territorio, y a ver si en 10 años, porque Nicaragua está ya peleando por un poco más, tenemos un conflicto pendiente con Venezuela, a ver si en unos años ya ese porcentaje ha aumentado y seguimos perdiendo territorio, porque precisamente no hemos sido nosotros, digamos que responsables como ciudadanos, para ya pensarnos de una forma seria la cuestión pública, ¿no? Que es una cosa que no hemos hecho. De los televidentes yo me quedo con la última intervención de la señorita, porque representa la palabra irreverente de los jóvenes. Ya el Papa vino aquí, parece que pasó desapercibido con todos los mensajes que dejó aquí para Raimundo y todo el mundo. Entre otras, les dijo a los jóvenes, les dijo
que no se dejen, ojo lo que les digo, no se dejen robar ni la alegría ni la esperanza, les dijo a los jóvenes. Para mí, la reserva moral, la reserva ética, el ejército transformador de este país tiene que ser la juventud. En la Carta Magna de los jóvenes de la América Latina, a los adultos de América Latina dicen: no tenemos a quien imitar, ni a los militares, ni a los medios de comunicación, ni a los empresarios, ni a los políticos, ni a los religiosos, dicen los jóvenes. No tenemos a quien imitar, pero nosotros creemos en nuestra voluntad y nuestra capacidad. Mi llamado es para los jóvenes. Los partidos están decrépitos, corrompidos, no le aportan nada a este país. Muchos congresistas ya han vegetado mucho del erario público. Aquí hay que crear una nueva ciudadanía, una nueva ética social, unos movimientos civilistas que se instalen, que es lo que yo vengo planteando a nivel de Nariño, que se instalen por encima de grupos económicos, de grupos políticos, de grupos religiosos y, si se quiere, de grupos ambientalistas, de grupos culturales. Debe haber una nueva ética social que de verdad se instale por encima de los protervos intereses que tienen al país en la crisis en que está. Bueno, ya que tocamos el tema de los partidos políticos, ¿qué opinión les merece el nuevo partido de las FARC, doctor Pedreros? Bueno, yo creo que yo quisiera hacer como un análisis un poquito más profundo en el tema de los partidos. ¿Por qué la crisis del Estado? ¿Por qué la crisis de los partidos? Nosotros vemos en la administración pública que los partidos están, los partidos políticos y los gobernantes, el Ejecutivo y el Legislativo, están enquistados en la estructura burocrática del Estado. De la ¿sí? pantalla, cualquier. O sea, son los gobernantes de turno los que determinan los cargos públicos, sin ningún tipo de meritocracia. Aquí en Colombia puede comenzar a sanearse la administración de lo público promoviendo la carrera administrativa, que la gente llegue a un cargo público por méritos y no por la recomendación del político de turno. Aquí hay muchos jóvenes, como dice el profesor Chucho Martínez, que tienen todas las ganas de cambiar este país, y eso es importante, que todavía no han perdido la esperanza, y eso hay que aprovecharlo. Veo difícil, complicado, en esta coyuntura política lo que se le viene al partido de las FARC, porque entran a un escenario político con un nivel de desfavoritismo alto, ¿sí? Yo recuerdo cuando el M-19 hizo todo el proceso de reinserción, que entró con un favoritismo altísimo aquí al escenario político nacional. Yo creo que a las FARC le va a quedar muy difícil eso. Pero quiero proponer también, la última reforma que está en curso en el Congreso, la reforma política, habla de un tema que a mí me parece muy importante y me parece muy interesante, y retomando el tema de los partidos políticos. Ellos dicen que van ya a reglamentar lo que dice la Constitución del 91 a los partidos de oposición. Yo creo que aquí en Colombia debe cambiarse ese esquema de gobierno-oposición por un esquema de gobierno a partidos independientes. Aquí en Colombia tiene que crearse un partido totalmente independiente de la burocracia del Estado, un partido que tenga los principios y los valores suficientes para administrar bien nuestra nación, nuestro Estado y nuestra Colombia. Yo no creo que nosotros tengamos un país en vías de desarrollo, un país pobre. Nosotros lo que hemos tenido es un país mal administrado durante muchas décadas. Y nosotros mismos le hemos delegado el poder a estas personas que están administrando. Toda esa ola de buenas intenciones en nuestros jóvenes, de las que habla el profesor Chucho, nosotros la hemos vivido con muchos de nuestros jóvenes en las comunas, en los corregimientos, con jóvenes campesinos que han sido desplazados, que no encuentran ninguna puerta, ninguna salida
ningún plan de vida, ningún proyecto de vida en el campo y tienen que sumarse a los desempleados de la ciudad. Ellos también merecen ese futuro. Yo creo que tenemos nosotros una riqueza humana muy grande, aquí en Pasto, en Nariño y en Colombia, que debemos aprovechar, pero que debemos ir encauzando, porque es que son muchas buenas voluntades y buenas esperanzas que no se pueden desperdiciar. Pero aquí hay unos protagonistas para eso, y yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que usted plantea, unos protagonistas de primera línea, por ejemplo, la educación, la escuela, el colegio, la universidad. Aquí en Pasto hay 17 universidades. ¿Qué opinan las universidades sobre el devenir del departamento de Nariño, públicas y privadas? Acá me alegra que el profesor de la Universidad Cooperativa y usted también, que están involucrados en la calle, ¿qué dice la empresa privada? ¿Qué compromisos adquiere la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación, por favor? ¿Cómo se callan muchos de los medios de comunicación? Los entiendo, los comprendo a los periodistas, en virtud de la pauta publicitaria tienen que callar. Entonces, aquí hay unas responsabilidades importantes de unas élites de la sociedad que deben adquirir un compromiso frente a una nueva ética de la sociedad. Mire, profe, que el motor del cambio en la sociedad es la educación, ¿sí? Y estoy plenamente de acuerdo. ¿Qué nos pasó a nosotros en una práctica en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en la UPEC? Nos recibió un doctor en Ciencias Agrícolas de Cuba, ¿sí? ¿Qué nos dijo? Miren, ¿cuál es el perfil del egresado que nosotros queremos aquí en esta universidad? Ellos están apenas promoviendo el nivel técnico y tecnológico como aquí el SENA, ¿sí? Pero nos hicieron conocer unas instituciones financiadas por el gobierno de Correa, en las que se invirtieron $40 millones. El rector del colegio devolvió $1 millón porque solo se gastó 39, y ahí vemos como el principio del respeto a lo público, ¿no? El respeto a lo que no es mío. Pero más allá de eso, el perfil que promueven ellos es un egresado, un joven, un estudiante que quiera su carrera, que trabaje con las comunidades. Él, en el tema agrícola, decía que ellos están formando estudiantes que se ponen la camiseta y que le van a ayudar a solucionar los problemas a los campesinos y a las campesinas, ¿sí? O sea, lo sacan de su aula de clase y lo llevan a la realidad. Y todos los temas de investigación que ellos están adelantando, fíjese que están a nivel técnico, pero ya nos hicieron ahí una exposición de una investigación de una niña en unos laboratorios que yo creo ni siquiera los tiene aquí la Universidad de Nariño. Yo estudié biología en la Universidad de Nariño y guardo ese grato recuerdo, pero estos laboratorios de última tecnología, con profesores de alto nivel. La revolución educativa del Ecuador es impresionante. El que mínimo tenía era maestría y doctorado, pero a todos ellos los están preparando para ayudarle al ciudadano de a pie, al campesino del pueblo, a solucionar sus problemas. Caballeros, ya estamos casi que concluyendo, entonces es importante que formulemos algunas propuestas. Por ejemplo, ustedes que son académicos, ¿qué se podría proponer desde la academia para de alguna manera que se vuelva a recuperar esa credibilidad en la política, en ese aspecto tan vital de la sociedad como es el aspecto político? Doctor. Bueno, el cambio empieza aquí. Platón decía que pensar una sociedad ya es empezar a transformarla, ¿no? Ya es tocarla para transformarla. Y yo creo que aquí se está, qué bueno que existan este tipo de espacios y qué bueno que la ciudadanía se implique con esto, que escuche, que se inquiete. Hace un rato yo les hablaba de que uno de los grandes problemas que tenemos como nación es que no conocemos nuestra historia. Pero absolutamente, ustedes ahora a un muchacho le preguntan que qué fue la masacre de la UP, 3.000 miembros de un partido político desaparecidos por acciones del Estado, y la gente no sabe. La gente no sabe, la gente no se acuerda de lo que es el Palacio de Justicia.
Entonces es muy importante que nosotros, no solo los que estamos en el mundo de la academia, sino todos los colombianos, hurguemos en nuestra historia, nos interesemos por ella, intentemos saber qué pasó, cómo llegamos a donde llegamos. Por ejemplo, la gente siempre piensa que el paramilitarismo surge como una reacción a las guerrillas, y el paramilitarismo es una cosa que estaba desde la guerra de los 1000 días, ya cuando los conservadores, para detener a los militares, empezaron a armar a milicias campesinas para tenerlos allá quietos, o sea, y después, o sea, sí, tenemos que conocer nuestra historia, porque es como dice el dicho, si uno no conoce la historia, siempre, cíclicamente, va a tender a repetirla. Lo primero creo eso, ¿no?, que ojalá todos nos toquemos, conozcamos nuestro país, y una cosa que yo creo que sí es muy importante, pero eso tiene que venir de política pública, es la cuestión de la vinculación que nosotros tenemos con esta comunidad a través de los símbolos. Por ejemplo, en las fiestas patrias, la gente ya no saca la bandera. Yo he mirado, por ejemplo, que ahí en la parte de la policía por la 27, a las 6 de la tarde creo que es, ellos hacen una ceremonia muy bonita de honrar a la bandera, y la gente empieza a pitar para que se quiten. Entonces uno se pone a pensar que Estados Unidos es difícil que sea ejemplo para algo, ¿no? Pero al menos Estados Unidos es ejemplo de ese respeto a los símbolos que los identifican como una comunidad. Y yo creo que sí es muy importante que se empiece a redefinir el simbolismo que nos une a esta comunidad. Para mí lo más importante es, y de acuerdo con Pedreros, estoy en que lo importante y determinante es insistir en la educación. Para formar primero a los estudiantes como buenas personas, segundo como buenos ciudadanos, y por último como buenos profesionales. Ojo a eso. Porque de nada sirve ser un buen profesional si es un ratero o una caspa. Allí están en la cárcel más de uno de esos excelentes profesionales que se han formado en las grandes universidades privadas del país y del mundo, y están en la cárcel por corruptos. De nada sirve ser un buen profesional si no tiene una ética ciudadana, si no es buen vecino, si no es buena persona, si no sabe respetar los valores ciudadanos, es solidario, es respetuoso, es tolerante, es justo, es equitativo. Y eso va para todos. Empresa privada, empresa pública, funcionarios, etc. Yo creo que la educación es un concepto más generoso, que se abre, que se desborda, se sale de las aulas, que está en la calle, que está en la cultura, que está en una manera distinta de vivir la vida. Y eso es moral, eso es ética. Es una manera de estar en la vida, de convivir con el otro, de relacionarse con el otro. Para el buen vivir. Porque lo contrario, seguimos así, mal viviendo en nuestras cotidianidades, y amargados y desesperados y estresados con todo este desorden de sociedad que tenemos. Si queremos nosotros el buen vivir, o la felicidad al mejor sentido de la eudemonía aristotélica, que es el máximo, el bien supremo, tenemos que aproximarnos a ello aprendiendo a convivir entre nosotros, pero en una ética social. Mi propuesta es una nueva ética social a través de una formación educativa, una nueva cultura ciudadana, y con una nueva generación de jóvenes que le apunten a cambiar este país con liderazgos propios de los jóvenes, que rompan con todos los modelos que tenemos, políticos, jurídicos, administrativos, gerenciales. Con todo este esquema hay que romper este esquema. Yo en eso soy un bakuniano, el líder del anarquismo ruso, que decía que las destrucciones son también creadoras. Hay que destruir, hay que deconstruir también. Y hay que cambiar este modelo que no nos sirve. Ya desde la independencia hoy, este modelo no ha dado resultado. Y quienes lo han gobernado, quienes lo han dirigido, son los responsables de esta crisis. Especialmente la clase dirigente política y los oligarcas de este país. Doctor Pedrero, su propuesta. Bueno, yo hablaría de dos cosas en las que hemos hablado al transcurso del programa. De educar con el ejemplo. Nosotros podemos educar con el ejemplo en la casa, a nuestros hijos. Nuestros hijos nos educan a nosotros con el ejemplo de ellos. Podemos educar en el barrio, al vecino, o el vecino nos puede educar a nosotros. Podemos educar en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el jardín, ¿sí? En todo espacio donde nosotros estemos, podemos tomar esos principios y valores
Y no solo decirlos, porque esto es de vivirlo. O sea, no hay algo más complicado en la política que hablar de ética, porque le cobran las palabras. Es de decir las cosas. Aquí no se cree, nosotros ya muchos han perdido la esperanza en las instituciones públicas, es porque hay desconfianza, es porque siempre ha habido la misma traición de siempre, es porque elección tras elección se repite lo mismo y se hacen siempre las mismas promesas. Y por otra parte, un partido político renovador, un partido político independiente, un partido político que sea capaz de reunir toda esa corriente renovadora, joven, no hablemos ni de socialista, ni de comunista, ni de capitalista, sin colores políticos absolutamente, ¿sí? Sino simplemente llámelo partido político, con toda la buena intención, lo que quiera, con toda la buena intención, organización, algo así, de volver a crear un nuevo país, un nuevo sueño. Que así sea. Bueno, señores, hemos concluido. Gracias por haber asistido a Noche para Todos. Ha sido un gusto tenerlos acá en nuestra PANI. Y agradecimientos a Sala de Belleza, Ocasiones, Alisado Permanente, Queratina, Peluquería, Manicure, todo lo relacionado por una excelente imagen.